vlogs todos los domingos a las 4 p.m. ¿Qué pasó, mi gente de YouTube? Este es Frankie Moto y en el día de hoy vamos a hablar sobre las motos chinas. En particular vamos a hablar sobre las desventajas de tener una moto china, así que quédate para este video y si eres nuevo en el canal, suscríbete. Bueno, chicos, mucho se dice de las motos chinas. La mayoría de las personas dicen que son de mala calidad, que son una porquería, que valen verga, que la durabilidad, que son muy frágiles, que bueno, todo esto puede ser cierto. Hay unas que sirven, hay otras que se dañan, hay otras que aparentemente nunca se dañan y siempre siguen andando. Y bueno, te voy a hablar un poco sobre las desventajas en general. Y bueno, principalmente en la mayoría de los países latinos, la mayoría de la gente compra estas motos debido a que son económicas, en un sentido de que cuestan muy poco o una fracción de lo que cuesta una moto japonesa. Y por este motivo quiero que entiendan que la fabricación de estas motos es un poco más ordinaria. Obviamente el material que se utiliza para construir estas motos son materiales no tan duraderos, ¿ok? Y bueno, ok, sin duda su bajo precio y economía es el principal motivo por el cual los motociclistas y sobre todo las personas que tienen empresas o negocios donde se necesita mensajería y esto, cosas así, eligen esta clase de motos. Pero también hay ciertas desventajas que podrían hacer dudar a más o uno más o menos adquirir esta clase de motos, ¿okay? Uno de los mayores problemas para el usuario de una compra o el que se compra una moto china sería realmente la dificultad de encontrar repuestos originales. Ahora, esto es una desventaja, pero creo que ya hoy en día no es que sea original, pero de seguro algo le sirve, ya que la mayoría de las otras motos chinas también son clones y probablemente si le sirve a una, le sirve a la otra también, pero no es original. Y bueno, así que los repuestos puede ser que no sean originales, pero de alguna manera son compatibles. Y el problema con esto mucho tiene que ver a veces con los arranques eléctricos o los sistemas eléctricos. Y bueno, ya creo que ves el punto de lo que quiero llegar. Cuando un sistema eléctrico se daña, este posiblemente es lo más costoso en este tipo de motos. Y conseguir uno que funcione bien y que no se vuelva a dañar puede ser un poco difícil. Así que si tienes una moto china, acostúmbrate a que si la... Church H, me llamaron, perdón. Bueno, estamos hablando sobre las motos chinas y bueno, básicamente todas las vainas electrónicas en las vainas chinas valen. Ok, bueno, eso es básicamente eso. Y por otro lado, otra desventaja de tener una moto china puede ser que la garantía, cuando la estés comprando, puede ser que sea una garantía dudosa o puede ser que no te ofrezcan el servicio. Y en este caso yo diría que tienes que declinar la decisión de comprar una moto donde no te están garantizando nada. Y bueno, por otro lado, voy a hablar un par de cosas y básicamente se ha señalado que las ventas de las marcas chinas ha subido bastante y en la mayoría de los países latinos se vende. Ok, mira, básicamente, ok, también quiero comentar que obviamente las marcas chinas pareciera que se estuvieran vendiendo muy bien. Están dentro de las 5 marcas más vendidas en los países latinos, pero todavía no superan a Honda y a Bajaj. Así que si estás buscando algo similar a una moto china en lo que es costo, pero realmente quieres mejor calidad, te puedo recomendar Bajaj, como una Pulsar o la Dominar o algo así por el estilo, que realmente es una moto hecha en la India, pero realmente
comparten la tecnología con KTM y quién sabe con qué otras cosas. Y la verdad es que tiene muy buena calidad y tengo mucha gente y varios de mis suscriptores que tienen las Pulsar. La verdad es que les salen muy bien. Y bueno, básicamente eso es eso. Y realmente voy a hablar un poquito más sobre la opinión. Para mí, ¿qué fue tener una moto china? Y por esto es que voy a hablar sobre las desventajas de la moto china. Esto que estaba viendo y que le estaba diciendo era básicamente algo que estaba leyendo. Es un pinga, hijo de la gran perro, no me deja hacer mi video. Estos perros no me dejan hacer. Porque básicamente te voy a dar mi opinión teniendo una moto china. Las desventajas de tener una moto china es: número 1, los plásticos no son muy buenos. Cuando uno tiene plásticos chinos, normalmente se cuartean o se rompen o cambian de color con el sol, o las vibraciones hacen que se destruya todo, etc. Y bueno, básicamente eso es eso. Y bueno, la otra desventaja mayor es la bujía y el aceite de esta moto es una porquería. Cámbialo de una vez. Otro lado, las llantas son una porquería. Y por último, la cadena de la moto puede ser que te sobreviva un rato, pero realmente es porquería. Y básicamente la moto entera es una porquería. Pero esas son las desventajas. Básicamente que estás comprando una moto porquería. Ahora, eso no significa que con bastante cuidado le puedas sacar bastante diversión y realmente le ganes bastante al dinero que has invertido en la moto. Ahora, esta moto no es algo que yo realmente recomiende para que le inviertas dinero en tuberías, escape, pintura, luces, RGB, toda esa vaina. No. Esta moto es para usar punto A, punto B. Apenas puedas con algo mejor, véndela y cómprate una moto nueva. Ahora, en el caso de las itálicas, sé que salen bien. Estas son las... Bueno, las itálicas salen bien. Pero... realmente son motos que no tienen poder alguno. Y son una porquería. ¿Sabes qué? Estoy en contra de las motos chinas. Nunca se compran una hijueputa moto china. Las motos chinas valen verga. Ok, mentira. Eso no... Eso es mentira, no. Mentira. Pero bueno, esas son las desventajas que les puedo decir. Mucho es parte de opinión mío. Otras cosas son opinión de lo que he encontrado en internet. Y básicamente eso es todo, chicos. Nos vemos en el próximo video. Este es Frankie Moro. Si tú eres latino o hablas español, asegúrate de apoyarme y darle un subscribe a este canal y asegúrate de darle share si te gustó este video. Muchas gracias a todos.